está esta situación que todos hemos visto, ¿verdad? A todos nos ha pillado de sorpresa la situación. Y yo alguna vez me pongo a pensar, o he estado pensando, ¿qué mensaje se le puede dar a una iglesia en medio de un minuto o un momento de guerra? Pensé en Isaías 26:2, seguro que todos ustedes han escuchado hablar de Isaías 26:2. Dice la Escritura en Isaías 26:2, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Un versículo ideal para predicar en momentos de guerra. Pero como no estamos nosotros en una guerra física, sino en una guerra espiritual, y es parte de la obligación de este pastor y de su esposa conducir a la iglesia a la Escritura, para que con el libre examen de conciencia que cada uno de nosotros, y que están también recogidos en los principios bautistas y están recogidos también en nuestros estatutos, vaya usted y evalúe si lo que le dice el pastor, lo que le dice la esposa del pastor es cierto o no en este momento de dificultad. Así que hoy estaremos hablando de ese capítulo que está en la Escritura, al cual traemos memoria, y que cuando pasan situaciones así, seguro que echamos mano de él, que está en Mateo 24. Todos lo conocemos, ¿verdad? Y hoy nos meteremos en ciertas honduras exegéticas, es decir, de interpretación de la Escritura, y doctrinales. Probablemente a algunos de ustedes cosas que yo diga hoy les pueden ser nuevas. Probablemente a algunos de ustedes cosas que yo diga hoy les parecerá chocante. Y a algunos de ustedes cosas que diga hoy les parecerá que las están viendo con una óptica diferente. Hace unos días, como saben todos, estamos estudiando Romanos, y hace unos días recibí un mensaje telefónico en el cual me preguntaban que cuál era la posición doctrinal de la Iglesia Bautista con respecto a la posición doctrinal teológica, con respecto a lo que se llaman las dispensaciones y los pactos. Lo digo muy rápidamente, las dispensaciones es un sistema de pensamiento teológico en el cual Dios, según este sistema de pensamiento teológico, Dios trabaja con la humanidad en algo que se llaman dispensaciones, momentos en la historia. Y los pactos son aquellos pactos que están en la Escritura y que conocemos, como por ejemplo el pacto que hizo Dios con Noé. Todos lo conocemos, uno de los más conocidos, ¿no? El pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel y él a través de Moisés, cuando le entregan la ley. Eso está, si usted busca Éxodo 19, 20 y 21, podrá ver estos pactos con claridad. La respuesta no es fácil, porque no existe una posición teológica con respecto a esto, más allá que lo que es en realidad una posición teológica, pero para efectos prácticos. Este pastor que está aquí y su esposa también hemos compartido la opinión desde hace mucho tiempo, y le hablábamos, que somos dispensacionalistas, pero a la vez creemos en que hay dos pactos, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y creemos que Dios ha trabajado a través de la historia y se ha comunicado con el pueblo, con la humanidad, de manera única y diferente en cada etapa, en cada dispensación. Y lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a leer, pega tanto los pactos como las dispensaciones. Vayan conmigo a Mateo 24.
Mateo 24 lo vamos a leer. Y hoy voy a ir despacio en estos temas y les quiero pedir a mis hermanos que si usted toma notas, tome notas. Si usted subraya, subraya. Y si no, vaya después a los videos que hay o me pregunta a mí o a mi esposa. Mateo 24, el capítulo por excelencia, junto con Lucas 21, que se habla, se estudia y se reflexiona cuando hay situaciones como las que estamos viviendo. Voy a dar el contexto. El Señor está saliendo del templo. En Jerusalén, en la parte alta de Jerusalén en ese momento existe el templo. Saben todos ustedes que ese templo ya no está. Queda solamente un área del templo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Seguro que usted ha escuchado hablar de eso. El Señor sale de ahí, empieza a bajar un pequeño valle y cuando llega al otro lado se encuentra, como hemos visto, en un lugar específico que lo veremos aquí hoy. Vamos a ver este diálogo entre el Señor y los discípulos. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No uno, sino varios edificios. El templo se conformaba de un atrio exterior y después un edificio interior. Estamos hablando de que este es el segundo templo que había sido reconstruido por Herodes. ¿Conocen eso, no? La historia. Este segundo templo había sido engrandecido, no porque Herodes fuese muy cristiano, voy a llamarlo así, muy judío, sino que era para la grandeza de él. Había creado en un espacio muy grande. Y este templo tenía la particularidad que en la parte de adentro de este templo no estaba el arca del pacto. El arca del pacto se había perdido. Y durante 500 años, y apunten esto que es un dato importantísimo para que sepamos en cuál momento histórico y profético estamos, durante 500 años no hubo y no hay en este momento arca en Jerusalén. Está el Señor allí hablando con los discípulos le preguntan. Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió ya en el año 70, pero todavía estamos esperando la segunda reedificación del templo. Les digo, el otro templo que se tiene que construir es vital para que podamos entender lo que les voy a explicar ahora. Y no necesariamente, como se enseña en algunos lados, tiene que tener adentro el arca. Seguro que usted ha escuchado predicaciones, mensajes y reflexiones en las cuales le dicen, no, los judíos tienen todo listo para reconstruir el templo y ya tienen el arca guardada. Tengo que decirles, mis hermanos, que no necesariamente tiene que estar el arca adentro para que el templo se reconstituya y funcione con todos los ritos del templo, porque durante 500 años no aconteció así. Y cuando David trasladó el arca desde Silo hasta Jerusalén, antes de la construcción del primer templo que construyó su hijo Salomón, se quedó en Silo el tabernáculo administrado por un sacerdote llamado Sadoc. Y en ese tabernáculo se hacían todos los días los ritos propios del judaísmo, pero adentro no estaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios había sido trasladada desde Silo a Jerusalén. Había simplemente un edificio que era una tienda de campaña muerta. La presencia de Dios no estaba allí dentro, pero se ofrecían los ritos. Cuidado, que eso también es imagen de lo que acontece en muchas iglesias. El programa, las cosas por hacer. Pareciera que estuviéramos vivos, pero por dentro no está la presencia de Dios. Y esto es importante porque lo veremos si me da tiempo hoy. Entonces, volvemos a Mateo 24. Vayan subrayando
Vaya usted subrayando y apuntando porque este mensaje de hoy nos va a colocar en contexto. Entonces hay un templo espectacular que fue el templo que construyó Herodes. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted hace la comparación con Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, los judíos, que estos son judíos, los discípulos del Señor, están preguntando en realidad cuándo va a ser restaurado el reino a el pueblo de Israel. Porque una cosa que hay que tener claro que el reino de Israel en este momento no estaba gobernado por ningún descendiente de David. Estaba gobernado por una casa que venía de los idumeos. Ya lo explicaremos en alguna otra predicación. Herodes era idumeo, no era 100% puro. Pero Dios tiene un concepto del pueblo de Israel que tiene que ser restaurado. Y si no entendemos estos puntos, no necesariamente debe haber en el templo el arca para que se reconstruya el templo y se hagan otra vez los ritos y los sacrificios. Si no entendemos que para el Señor es vital la restauración de Israel como país, como nación, entonces todos estos acontecimientos que están pasando aquí no los vamos a poder poner en perspectiva como tiene que ser puesto. Sigo leyendo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de los tiempos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ya le estaba advirtiendo que esto iba a ser motivo de muchísimas cosas que iban a estar sucediendo desde este mismo momento hasta la fecha de hoy. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pues pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Voy a hacer un alto aquí y vamos a ir a Ezequiel 37 rápidamente para que veamos la importancia de lo que significa Ezequiel 37. ¿Por qué es tan importante la restauración de Israel? Ezequiel 37 tiene una porción que todos ustedes la tienen que haber escuchado alguna vez, que son los huesos secos. En el capítulo 37 de Ezequiel se cumple o se profetiza algo que sucede el 14 de mayo del año 1948. Cuando en un solo día la nación de Israel se constituye como nación. El plan de Dios es indispensable en el plan de Dios que Israel entre en el escenario mundial. Y en este momento no la vemos. En este momento no la vemos. Pero sabemos que está constituida. Alguien que busque Romanos 11:1, por favor. No pierdan Ezequiel. No pierdan Ezequiel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Sí, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de... Pero ¿qué ha pasado con el pueblo de Israel? Si usted va al capítulo 37 de Israel, de Ezequiel, verá que efectivamente Dios recogió de todas partes al pueblo de Israel, porque Israel cuando se constituye, ¿usted qué cree? ¿Que viene solamente los que han nacido en lo que era en esa fecha Palestina, protectorado británico? Viene gente de todas partes.
de la Argentina, de los judíos que están en África, los judíos que están en Centro Europa, vienen de diferentes partes y consiguen ese lugar llamado Israel. Empieza el plan de Dios a ponerse en movimiento. Empiezan a verlo ustedes aquí en el capítulo 37. Pero el Señor les dice en 24, y voy a estar citando algunas partes, y si creo que es necesario para ampliarlo, las leeremos directamente, si no yo les voy a dar al final todos los versículos que tienen que leer. Pero el Señor les dice, no pasará esta generación antes de que esto acontezca. Lo han leído, ¿verdad? En Mateo 24. Una generación en realidad puede significar, porque la palabra genos allí de generación puede significar no los 40 años de la generación normal, sino que puede significar esta nación. Pero en ese momento la nación de Israel como tal no estaba en su apogeo, pero ahora está. Pero resulta mis hermanos, que estamos en algo que se llama principio de dolores. Todas las señoras que han tenido hijos saben que a medida que se acerca un momento determinado, el del alumbramiento, si vamos a decirlo de esta manera, las contracciones son más rápidas. Cuando usted sale con su esposa al hospital, los médicos le preguntan cada cuánto tienen contracciones. No, una hierba, no, muchacho. Usted le dice, no, esto ya está respirando así, es que eso ya viene. Pues bueno, estamos en los minutos finales de este periodo de contracciones. Este año ha sido un año espectacular desde el punto de vista profético, porque hemos pasado, el año pasado, perdón, hemos pasado una pandemia. El 2020-2021 ha sido de pandemia. ¿Alguien se esperaba la pandemia? No nos esperábamos la pandemia. Todos estábamos inclusive haciendo chistes acerca de la pandemia. Y de un día para otro, sin que nos diéramos cuenta, se nos metió la pandemia y trastocó. Como dice Hebreos 12, que va a mover los cimientos no solamente de la tierra, no una, sino varias veces, y del cielo. Pues bueno, eso aconteció. Y ahora vemos una guerra que pareciera que no tiene sentido, pero sí tiene sentido, porque si usted va conmigo al capítulo 38 de el mismo Ezequiel, verá que aparecen los siguientes versículos a partir del versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es un príncipe, Gog es un personaje. Gog es, no estoy diciendo que el actual presidente de Rusia sea Gog. Lo que estoy es diciendo que si usted sabe que una de cada 4 palabras de lo que tenemos en la mano es profético, el 25% de la escritura es 100% profética. Y de lo que falta, hasta el 70% de lo que falta ya se ha cumplido. Era profético, pero se ha cumplido. O sea que lo que nos queda, podríamos decir que en el peor de los casos, si solamente fuera el 25% profética, la escritura, una de cada 4 palabras son proféticas. Y si se ha cumplido a la perfección cosas que eran imposibles que se cumplieran antes, ¿qué voy a decir de cosas habladas por el mismo Señor Jesús? Principio de dolores. Estas situaciones difíciles y que repasaremos rápidamente viendo 2 o 3 porciones de la Escritura. Entonces este Gog que aparece aquí en el versículo 2 del capítulo 38 es el príncipe de una tierra, de un lugar que etimológicamente aparece en su escritura como Mesec y Tubal, pero que tanto Herodoto como otros y otras personas que han estado en la historia de la humanidad y que también los que estudian profundamente esto establecen que Mesec probablemente sea la región que actualmente ocupa la capital del país que conocemos como Rusia.
Y este otro lugar que se llama Tubal probablemente sea la región más cercana a lo que actualmente es China. Ojo con esto. No estoy diciendo que esto se esté cumpliendo. Lo que estoy diciendo es que esto se esté cumpliendo ya. Lo que estoy diciendo es que estamos en el proceso. Y como estamos en el proceso, como iglesia, tenemos que tener los ojos absolutamente abiertos de lo que va a pasar. Voy a dar un repaso rapidito de lo que es el plan de Dios en el Apocalipsis, lo que llaman el Apocalipsis, lo que llaman los últimos tiempos. Se va a levantar este rey, este hombre, Gog, de la tierra de Magog, lo ven aquí, de Mesec y Tubal. Y Dios está en contra de él. En algunas versiones, si usted tiene, por ejemplo, la versión Nueva Traducción Viviente, que se la voy a dar a mi esposo para que busque eso también en la Nueva Traducción Viviente, verá que Dios profetiza en contra de este rey. Porque este rey es el primero que empieza a ensamblar una alianza de naciones en contra de Israel. Es más, si usted coge el mapa, si usted coge un mapa y lo pusiéramos en esta pared, usted vería que está Moscú en la parte de arriba. Y línea recta, línea recta, línea recta. Línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, Jerusalén. Pero sobre los personajes que están aquí, como dice en la escritura, en Mateo 24, ya os lo he dicho antes, todo lo profético, nuestro futuro profético está aquí. Está aquí. En la escritura. Por eso la iglesia tiene que ser una profunda conocedora de la escritura. Vayan conmigo al otro versículo del capítulo 38, versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy tu enemigo. Lo voy a leer yo y Patricia lo va a leer también. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. En la versión Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice, mi amor? Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Esto es interesante. El Señor está diciendo que es el enemigo de este personaje que se llama Gog, de este príncipe soberano. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. He aquí, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, yo soy tu enemigo, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Si usted va al versículo 5, nombra a Irán, a Etiopía y a lo que es Libia. Son regiones geográficas, regiones geopolíticas que están en el sur y que están en el norte. Es decir, va a haber una alianza de reyes, una alianza de poder en contra de este pueblo que se llama el pueblo de Israel. ¿Cuándo va a acontecer eso? Mire, esto va a acontecer porque si usted va al versículo 15, versículo 14, versículo 15 de ese capítulo 38 nos dice que va a haber un momento en el cual Israel va a estar habitando con seguridad, con tranquilidad, y este conglomerado de reyes van a saber que es el momento en el cual Israel está absolutamente tranquilo. Lo está leyendo el versículo 14, dice así, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrá de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Esto va a acontecer. Esto va a desembocar en aquella cosa que algunos han escuchado hablar como el Armagedón. ¿No han escuchado hablar alguna vez del Armagedón? Esto va a ser una guerra contra Israel en una región llamada Megiddo, que es el valle de Jezreel, que había sido dado
a una tribu en especial y que está a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero esto todavía no va a acontecer. Aún faltan cosas para que esto acontezca. Una de las cosas que falta para que esto acontezca está que tiene que ser construido el templo. No necesariamente tiene que tener adentro el arca. Esto es un dato importante. Cuando esto acontezca, se van a desatar una serie de acontecimientos que llevarán a lo que vemos aquí, a esta pelea, que si usted va conmigo al capítulo siguiente, al 39, verá, y esto va en función con Apocalipsis, verá que en el versículo 11, este rey Gog va a terminar siendo muerto en esa región que se llama el Valle de Jezreel, que se llama Megiddo, en esa área de El Armagedón. ¿Quién lee el versículo 11, 39, por favor? En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los llamarán el valle de Jarmón Gog. Muy bien, sabemos que ahí va a estar la tumba de este personaje. Este personaje lo vemos también en el Apocalipsis, y lo podrán ver cuando lean el versículo 20, el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo tenemos nosotros que prepararnos para eso? La posición de este pastor, que está quedando grabada, es que la iglesia va a pasar tribulación. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que viniera el arrebatamiento y que pasara antes. Pero mi hermano, mi hermana, con los versículos que yo les voy a dar hoy aquí, yo les quiero pedir que usted evalúe si lo que digo nos lleva a pensar que vamos a pasar tribulación. Primero, hemos hablado que hay un pueblo que se llama Israel, que es indispensable en el plan profético de Dios que exista, ¿verdad? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Va a haber un momento que se llama la tribulación. Todos sabemos que esa tribulación son 7 años. La conocemos, ¿verdad? En medio de toda esta situación que va a ir empeorando. No necesariamente tendrá que empeorar ahora, pero que estamos caminando en este sistema de dolores, de que las contracciones son cada vez más rápidas. Aparecerá un gobierno, una situación mundial, y aparecerá un concierto de naciones y un periodo especial que lo vamos a llamar la tribulación. La tribulación son 7 años. En medio de la tribulación, al 3er año y medio, empieza algo que se llama la gran tribulación. ¿Han escuchado hablar de eso, verdad? ¿Alguna vez? Si usted pensaba que había cosas malas, mire, la gran tribulación va a ser verdaderamente malo. Yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasar dificultades? Pero tengo que decirles que nuestros hermanos en Ucrania, en este momento, mientras nosotros estamos aquí sentaditos, con calefacción, con tranquilidad, deben estar escuchando las bombas que caen a su alrededor. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. El versículo 5 y 6 habla del pueblo de Israel. No es la iglesia la que aparece aquí. El pueblo de Israel históricamente ha sido un pueblo perseguido, conquistado, maltratado, pueblo elegido por Dios. Observe lo que pasa aquí. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Escuche, el diablo ha buscado siempre quitar del medio el pueblo de Israel. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es ese hijo varón? ¿Quién parió ese hijo varón? ¿De cuál pacto viene? Del pacto de David.
y haré de ti una descendencia, le dice a David, de tu trono saldrá el que me regirá. Esta es la promesa de David. Esto que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, es el nacimiento que hace figurado, ¿no?, el Señor Jesús. Lo leo 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue preparado, fue cogido para Dios y para su trono. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios le va a dar el trono a alguien que no sea Jesús, el que lo merece por derecho propio? Entonces, tuvo que huir al desierto. Yo voy a explicar eso en otra predicación. Porque usted y yo en la tribulación estamos en el mismo capítulo, pero del lado final. Lea el versículo 17. Está hablando de usted y de mí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Volvió su mirada ¿contra quién? El resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Léalo de nuevo conmigo. El diablo ha intentado destruir Israel. Fíjense lo que pasó. Tenemos que ir 60, 70 años en la historia para ver. Pero si usted sigue yendo para atrás, usted verá que esto ha sido la constante. El pueblo de Dios maltratado, golpeado. A mí me gustaría predicar que nos vamos a ir todos de una vez, que no vamos a sufrir. Pero la Escritura no me enseña eso. La Escritura me enseña que tengo la responsabilidad de decirle a usted la verdad y que usted vaya a Dios y que usted se prepare, porque si vienen los momentos de dificultad, como están pasando nuestros hermanos y como han pasado a través de muchos tiempos, porque Pedro lo dice. ¿Ustedes creen que estas aflicciones del tiempo presente, dice Pedro, están siendo exactamente igual en el resto de las personas? Estaba hablando Pedro. Pues mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que tener los pies bien plantados sobre la roca, por si acaso esto se pone de color hormiga. Iremos otra vez a Mateo 24. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es usted y yo. Usted y yo. Usted y yo. Usted y yo, cuando empiecen a cumplirse todas esas cosas, a lo mejor la semana que viene nos damos con la noticia inesperada, porque la parte inesperada está en la Escritura, de que los judíos, se cargan el templo, el domo de la roca y construyen el templo. El tamaño del templo está medido ya, porque tiene que tenerlo. Vaya conmigo a Apocalipsis 11. Miren el tamaño del templo, está allí. Hay que construir el templo. Lea Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Estoy leyendo el versículo 1 de Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Está construido el templo. En este momento no hay templo, pero cuando vean que el templo se construye, usted y yo tenemos que estar apercibidos. Pero en este momento apocalíptico sí está el templo. Me van siguiendo, ¿verdad? No lo estoy liando. Ahora vayan conmigo otra vez, si les parece bien, a Mateo 24. Voy a empezar a leer otra vez a partir del 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto ha acontecido ya. Y sigue aconteciendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto ha acontecido ya y no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Esto lo hablan los judíos.
Esto lo leen los judíos. No, no nosotros. Yo sé que estarán recordando que en Tesalonicenses dice que en primera y en segunda Tesalonicenses que se va a quitar del medio lo que detiene el anticristo. Pero yo tengo que explicar más adelante lo que es. No es la iglesia. No es el Espíritu Santo. Porque si usted lee la Escritura van a haber conversiones en este tiempo de tribulación. Y además el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es promesa de Él? Amén. Entonces va a estar. Sí, entonces o va a estar o no va a estar. Dice Él, yo me voy, pero yo dejo en mi lugar al Espíritu Santo. Así que va a estar. Yo voy a explicar posiblemente en otra predicación por tiempo qué es eso que tiene que quitar del medio. Una iglesia tiene que conocer la Escritura completa, perfecta y profunda, ir al Señor para que estemos apercibidos de lo que nos puede acontecer allá afuera. Si viene el arrebatamiento antes, yo encantado de la vida. Pero la Escritura me da a entender que no es así. Me da a entender que pasaremos tribulación y que tenemos que estar preparados para eso. Seguimos. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará más. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta qué fin? Sé que han escuchado que el arrebatamiento es un momento y la segunda venida del Señor es otro. Pero si usted lee la Escritura, conmigo se dará cuenta que va a haber acontecimiento que pasa al mismo momento. Sigamos leyendo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio de todas las naciones. ¿Y entonces qué? ¿Quién va a predicar el evangelio si usted y yo no estamos? ¿Quién va a predicar el evangelio si la iglesia no está? Ahora, el mismo capítulo nos va a interpretar la Escritura. Por tanto, aquí empieza a explicar, es decir, lo que es del versículo 15 hasta el versículo 35 está metido en el 24 y el 14, entre el 1 y el 14 del 24, porque el versículo 15 al versículo 35 históricamente ha sido interpretado como la explicación de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Tenga eso en mente conmigo, tenga en mente lo que le dije de que va a salir a hacer guerra contra los santos. Tenga en mente de que es necesario que se construya el templo, pero no necesariamente debe tener en el arca. Tenga en mente de que hay un principio de dolores y tenga en mente de que hay un fin, para que vayamos ensamblando así, a vuelo de pájaro, lo que está aconteciendo y a lo que nos aproximamos. ¿Va conmigo, no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, esta abominación desoladora ya ha pasado 2 veces. La primera vez pasó, y está en Daniel capítulo 11, lea Daniel a partir del 9 hasta el 11, cuando Antíoco Epífanes entró al lugar santísimo. La segunda vez pasó cuando Pompeyo, sí, es el de Pamplona. Pamplona se llama Pamplona porque es la ciudad de Pompeyo. En el año 63 entró otra vez, cuando 63 antes de Cristo entró y no había nada. 2 veces hubo abominación desoladora. Por ende, este versículo que el Señor lo está diciendo alrededor del año 30 después de Cristo no puede aplicarse a la abominación desoladora de Antíoco Epífanes, que está en Daniel, ni puede aplicarse a la abominación desoladora del 63 antes de Cristo, que no está aquí en la Escritura porque está en el periodo intertestamentario. Tiene que aplicarse a otra, y para que haya abominación desoladora tiene que haber templo, no necesariamente tiene que haber el arca. ¿Va conmigo, no? Entonces los que estén en Judea, ¿qué hacen? Jerusalén está en esa región. El que esté en la azotea,
a toda velocidad. Versículo 20. Huida. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá gran tribulación. Ahí empieza la gran tribulación. Pero está la iglesia ahí. ¿La está viendo? ¿La ve conmigo? Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, esto es, si usted cree que estamos pasando malos momentos, espere que venga esto. Espere que venga esto. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, por causa de usted y de mí. Estos días serán acortados, es decir, Dios va a actuar. Y va a actuar por medio de esa alianza en la cual el reino del norte y el reino del sur irán contra el reino de Israel. Y el Dios mismo que está enfadado y que es enemigo de este reino del norte y de este conglomerado de reinos, porque esto es objeto de un estudio bíblico que tendremos que dar, saldrá él mismo y peleará. Quedará este reino liquidado y empezará algo que usted y yo conocemos como el milenio. ¿Quién ha escuchado hablar del milenio? Todos, ¿verdad? Pero vamos, antes de explicar el milenio, porque hoy a alta velocidad, creo que van todos siguiéndome, ¿verdad? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Vuelve, usted ve esto que está aquí, se mete en el 24 del 1 al 14. Usted lo puede situar casi al final del capítulo, para ir explicándolo. Entonces, versículo 29. Aquí viene el momento de la venida del Hijo del Hombre. Y observe cómo esta escritura, sin tener que ir a más cosas, ni tratar de torcerla, ni voltearla, no dice que la venida del Señor y el levantamiento de la iglesia ocurre en un mismo momento. Lea conmigo. Yo estoy leyendo aquí, dándole el contexto, pero lea conmigo. Inmediatamente, ¿después de qué? De la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Saben que esto ha sido profetizado también, ¿no? Esto está profetizado en Joel. Y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. También lo dice en Hebreos capítulo 12. Al final del capítulo 12 lo dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus, todos los países, todo el mundo lamentará. Miren lo que pasa aquí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero ahí no se queda lo que le dice el Señor. Les dice lo que diríamos en buen español de España es ponte pilas. Lo dice en el siguiente. Ojito, ojo avisor, el versículo siguiente que dice. De la higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, muchachos, pónganse pilas, que esto es lo que está aconteciendo. Versículo 34, no pasará esta generación, esta raza. Pues los que escucharon esto, esa generación murió. Esto está para nosotros. Nosotros somos esta generación. Donde vemos el conglomerado de esta nación. Ahora tengo que decirle algo que probablemente usted no ha escuchado. Esta región que está en guerra ahora recibió el Evangelio, históricamente hablando, recibió el Evangelio en la época de Pablo. ¿Quién tiene Biblia que tenga mapa por detrás? Cierra su Biblia. Ahora ya vamos terminando para ver qué tenemos que hacer nosotros. Algunos de ustedes podrán tener una Biblia así, donde hay un mapa con colores. Esto que se ve aquí de color rojo, que muchas veces no lo verán de lejos, tiene la región
que está ahora en guerra. A ver. Pues allí llegó el Evangelio y se estableció una iglesia en un lugar que es el puerto donde está la ciudad de Odesa. Esta iglesia se llama la iglesia de Quersoneso, en la época de Pablo. Es decir, si usted coge este mapa y lo alinea al norte, que sería más o menos así, por aquí está la capital de los rusos, y aquí está Jerusalén. Estamos viviendo un momento profético único en la historia. Usted y yo estamos siendo testigos del desenvolvimiento de una situación que va a generar, no sabemos cuándo, a lo mejor en 20 años, a lo mejor en 10 años, a lo mejor en 5 años, en una situación de confrontación brutal. Si usted está aquí el próximo domingo que estaremos dando, voy a terminar ahora la otra parte de este mensaje, verá cómo en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, Zacarías nos va dando imágenes absolutamente claras de la responsabilidad suya y mía, del tiempo profético en el cual tenemos que vivir y que nos tocará vivir, y una aproximación, porque nadie sabe el día ni la hora, vendrá como relámpago, pero una aproximación de cuándo podría ser. Ojalá que no sea tan pronto, ¿verdad? En algunos momentos. Pero Pablo decía, ¿cómo me gustaría irme con el Señor ya? Pero me tengo que quedar más tiempo. Vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a ir a Tesalonicenses. La segunda epístola a los Tesalonicenses. La segunda epístola a los Tesalonicenses. Pablo le escribe a los Tesalonicenses en el segundo capítulo y les dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que Él está, contrariamente a lo que se utilizan las cartas de Pablo, sacadas fuera de contexto, los versículos, Él está negando allí que sea de inmediato. ¿Me están siguiendo, no? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en la apostasía. Unos hermanos me estaban comentando de cosas que han visto que pertenecen a la apostasía. Vaya usted al internet, mire. Mire lo que está aconteciendo, las aberraciones que hay afuera y dicen que son iglesias o nombres o personas usadas por Dios. Indudablemente ninguno de nosotros puede decir que tiene el 100% de la verdad. Pero mi hermano, mi hermana, tengo que decirle que afuera hay gente que nos hace lucir a esta pequeña congregación bastante bien. Cuando nos comparan. ¿Entienden lo que les digo, no? Y a las iglesias que buscan siempre como los debería ver si lo que se les dice está en la Escritura. Y la responsabilidad que hemos asumido mi esposa y yo, y por eso tenemos estudios bíblicos, por eso se hace encuentro de mujeres, por eso predicamos y leemos la Escritura, es llevar a la iglesia a que busquen la Escritura, la revelación de Dios contenida en la Escritura, y que oren para que el Santo Espíritu de Dios que habita en nosotros nos guíe a toda verdad. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Uno se levanta. Vamos a primera de Tesalonicenses. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya sabemos que estamos avisados. Cuando los soldados de la Segunda Guerra Mundial
tenían que ir a invadir desde Inglaterra hacia Francia en el famoso día D, a ellos se les daba una explicación y se les daba un pañuelo de seda que lo ponían escondido aquí en el cuello, y ese pañuelo de seda tenía las rutas, los lugares posibles donde iban a conseguir resistencia, es decir, era inclusive un manual que les decía a ellos qué pasa si esto. Pues bueno, usted y yo tenemos el manual en nuestras manos. Qué maravilla, un GPS espiritual. Un manual que es traído directamente del Espíritu Santo, que habla de lo que va a acontecer al futuro y que nos dice que tenemos que estar tranquilos. Lea conmigo el versículo 11 del capítulo 4. Pero vamos a leer el versículo 9 y ya vamos terminando con esto. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cómo iban a aprender los tesalonicenses de Dios? Dios les había enseñado, no, le había explicado Pablo que el amor fraternal es la base de la convivencia en la iglesia. Y es la base que usted y yo tenemos que tener para construir nuestras relaciones con nuestros hermanos, inclusive con aquellos que nos pueden mandar si llega un momento en que tengamos que acoger refugiados. O si el Ministerio de Obra Social de la Iglesia, a través del contacto que sostiene Patricia con el Ministerio de Obra Social de la web, piden que busquemos 1 kilo de arroz. Y muchos kilos de arroz podemos enviarlos a estos hermanos que están sufriendo en estos países. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta gente estaba ante la expectativa de ese arrebatamiento, ¿verdad? Y Pablo le dice, tranquilo, que cuando lleguen las cosas van a llegar. Mientras tanto, el amor fraternal, ocúpese de sus negocios, actúen como Dios dice que tienen que actuar. Y ese es el mensaje para nosotros. Si viene antes, si viene después, si hay arrebatamiento o no hay, si estamos en lo importante, lo trascendental, lo que quiero que ustedes lleven hoy en sus pensamientos, mis hermanos, es que estamos en principio de dolores, que estamos avisados que con bastante probabilidad seremos sometidos a presiones y dificultades, que si nosotros construimos en el amor, construimos sobre la roca que es Jesucristo, mire, con nuestra paciencia, dice la Escritura, perseveraremos hasta el fin y seremos salvos. Dice la Escritura, lo hemos leído, ¿no? Mi hermano y hermana, ¿no? Ahora hay que empezar a orar esta semana. Hay un calendario de oraciones aquí a la cual le tenemos que sumar la situación que está pasando en Ucrania. Estamos en principio de dolores, sí. A lo mejor Dios nos llama mañana a su presencia. Veníamos para acá y había un accidente y 20 ambulancias, no sé cuántas. Usted preocúpese por levantarse por la mañana, estar al mediodía y dormir por la noche agradando con su vida a Dios. Pero necesitaba, sentía de Dios que tenía que darle claridad en este mensaje. Vamos a pedirle a Patricia que nos ayude orando para finalizar. Lamento haberles tomado tanto tiempo.